¿Qué secretos guardó durante décadas este pionero del rock mexicano? Acompáñanos en este recorrido por su vida, sus amores, sus controversias y su impacto imborrable en la cultura latina. Suscríbete, activa la campanita, dale like y déjanos tus teorías en los comentarios. Descubramos juntos la verdad detrás de César Costa, en un hogar donde convergían raíces mexicanas por parte paterna y belgas y alemanas por la materna. César creció bajo la sombra de una familia de abogados prestigiosos. Su infancia en el exclusivo colegio alemán y sus estudios de Derecho en la UNAM parecían trazar un camino convencional. Sin embargo, algo ardía en su interior, una pasión por la música que lo llevaría a desafiar las expectativas de una sociedad conservadora. A los 17 años, se unió a los Black Jeans, un grupo que no solo tocaba rock and roll, sino que lo vivía como un acto de rebeldía. ¿Cómo fue para un joven de clase media romper con las tradiciones familiares para seguir un sueño tan arriesgado? El México de los años 50 era un crisol de contrastes. La música ranchera dominaba las ondas radiales, mientras que el rock, visto como un intruso extranjero, era sinónimo de desobediencia. César, con su educación refinada y su imagen pulcra, parecía un candidato improbable para liderar esta revolución musical. Sin embargo, su carisma natural y su voz cálida lo convirtieron en un puente entre dos mundos. Al adoptar el nombre artístico, César Costa, un homenaje al arreglista Don Costa, sugerido por un amigo, protegió el prestigio de su familia mientras se lanzaba al estrellato. Este cambio no fue solo estilístico, sino estratégico. En una época donde ser rockero era casi un delito social, César necesitaba un escudo para su identidad. ¿Qué tan grande fue el riesgo de elegir este camino en un entorno que castigaba la diferencia? Los Black Jeans, fundados en 1956 por Diego de Cosío, eran más que una banda, eran un símbolo de la contracultura juvenil. Con César como vocalista. A partir de 1958, el grupo grabó su primer sencillo, La Batalla de Jericó, con un joven Plácido Domingo como corista, un detalle que hoy parece casi mítico. Su estilo, inspirado en éxitos estadounidenses, pero adaptado al español, resonó con una generación ansiosa por expresarse. Canciones como La Bamba y Zapatos de Anteazul no solo llenaban pistas de baile, sino que desafiaban la idea de que el rock no podía ser mexicano. Sin embargo, no todos aplaudían. Algunos críticos acusaban a César de copiar a ídolos como Elvis Presley, mientras que otros lo veían como un innovador que traducía emociones universales. ¿Era César un imitador o un visionario que supo adaptar un género a su cultura? El éxito de los Black Jeans, y más tarde de los Camisas Negras tras firmar con Musar, marcó un punto de inflexión. En 1960, su único LP con temas como El Tigre y Mona Lisa se convirtió en un fenómeno, vendiendo miles de copias en un mercado aún incipiente. Pero este ascenso no estuvo libre de sombras. Rumores sugerían que las conexiones familiares de César en la industria musical le dieron un impulso inicial, algo que nunca se comprobó pero que alimentó especulaciones. En una sociedad donde el talento a menudo competía con el escepticismo, César tuvo que demostrar su valía en cada escenario. ¿Cómo logró mantener la cabeza en alto frente a quienes dudaban de su autenticidad? La transición de César a una carrera en solitario con Orfeón fue un salto al vacío que dio frutos. Discos como Canta y Sinceramente no solo consolidaron su fama, sino que lo llevaron a España y América Latina, donde sus canciones se convirtieron en himnos. Las cifras son elocuentes. Según estimaciones de la época, sus discos vendieron cientos de miles de copias, un logro monumental para un mercado emergente. Pero detrás de cada aplauso, había un joven enfrentando la presión de ser un ídolo en un mundo que aún no entendía el rock. ¿Qué sacrificios tuvo que hacer César para mantenerse en la cima, y cómo logró equilibrar su vida personal con las demandas del estrellato? Imagina ser un adolescente en los años 50, atrapado entre las expectativas de tus padres y el rugido de un género musical que prometía libertad. La historia de César nos recuerda que los pioneros siempre pagan un precio por abrir caminos. Su valentía al elegir el rock sobre un futuro predecible en el derecho es un eco de las decisiones que todos enfrentamos cuando seguimos nuestra pasión. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre lo seguro y lo que realmente amas? La vida de César nos invita a reflexionar sobre el coraje necesario para ser auténtico en un mundo que a menudo exige conformidad. En los años 50, México vivía bajo el reinado de la música ranchera y los boleros, géneros que evocaban tradición. Why nostalgia?
La llegada del rock and roll, con su ritmo frenético y su actitud desafiante, fue como un rayo que partió en dos el panorama cultural. César Costa, junto a los Black Jeans, fue uno de los primeros en llevar este género a las masas mexicanas. Canciones como Baila Muchachita y Eva y Adán no eran solo melodías pegajosas, eran manifiestos de una generación que buscaba su voz. Pero, ¿cómo logró un joven de clase media convertirse en el rostro de esta revolución musical y qué obstáculos se enfrentó en el camino? El contexto social de la época era un campo minado. El rock era visto como una amenaza extranjera, un símbolo de rebeldía que ponía nerviosas a las familias conservadoras. César, con su educación en el colegio alemán y su porte elegante, desafió estos prejuicios con una imagen que equilibraba lo moderno y lo aceptable. Sus suéteres de grecas, regalados por admiradoras, se convirtieron en un sello distintivo, que suavizaba la percepción del rockero rebelde. Este equilibrio fue clave, mientras sus letras hablaban de amor y libertad, su apariencia tranquilizaba a los padres. ¿Fue esto una estrategia deliberada o simplemente el reflejo de su personalidad multifacética? Los números respaldan su impacto. En los años 60, discos como Para Enamorados vendieron más de 100,000 copias, según estimaciones de Orfeón, un logro que lo colocó en la cima del mercado musical mexicano. Este éxito no solo consolidó su carrera, sino que abrió puertas para otros artistas como Enrique Guzmán y Angélica María, quienes también capitalizaron la fiebre del rock. Sin embargo, no todos celebraban su ascenso. Críticos de la época lo acusaban de diluir el espíritu crudo del rock para hacerlo comercial. Algunos incluso sugerían que su éxito se debía a una imagen cuidadosamente construida, más que a un talento puro. Era César un pionero que adaptó el rock al palato mexicano, o un oportunista que surfió la ola de una moda. Más allá de la música, César se convirtió en un ícono cultural al llevar el rock a la televisión y el cine. Su debut en Juventud Rebelde, 1961, no solo mostró su talento actoral, sino que capturó el espíritu de una juventud ansiosa por romper moldes. Estas películas, aunque criticadas por su simplicidad, llenaban salas de cine y consolidaban su estatus de ídolo juvenil. Sin embargo, los rumores no tardaron en llegar, se hablaba de rivalidades con otros cantantes, como Enrique Guzmán, e incluso de tensiones en el set por el control creativo. Aunque César siempre mantuvo una imagen impecable, estas especulaciones pintan un retrato de un hombre bajo constante escrutinio. ¿Cómo logró mantener su compostura en un entorno tan competitivo? El impacto de César trasciende las estadísticas. Su música dio voz a una generación que buscaba definirse en un México en transición. Al popularizar el rock, no solo cambió las listas de éxitos, sino la forma en que los jóvenes se veían a sí mismos. Comparado con otros movimientos culturales, como el auge del punk en los 70, el rock de César fue una revolución silenciosa que conquistó corazones sin necesidad de escándalos. ¿No es fascinante cómo un género musical puede redefinir la identidad de toda una sociedad? Su legado nos invita a pensar en los artistas de hoy que desafían normas con su música. Imagina estar en un concierto de César en los años 60, rodeado de jóvenes que, por primera vez, sentían que su voz importaba. Su historia nos recuerda el poder de la música para unir y transformar. ¿Qué canciones de tu vida te han hecho sentir parte de algo más grande? Mientras César conquistaba escenarios, una controversia internacional estaba a punto de poner a prueba su carácter. ¿Qué pasó cuando se cruzó con Paul Anka? Sigue con nosotros para descubrirlo. En 2006, el mundo de la música latina se estremeció con una noticia inesperada. Paul Anka, el legendario cantante canadiense, acusó a César Costa de adaptar sus canciones sin una traducción fiel. Canciones como Mi Pueblo, basada en My Hometown, se convirtieron en el epicentro de esta controversia. Para los fans de César, esta acusación fue un golpe. ¿Cómo podía su ídolo, un pilar del rock mexicano, ser cuestionado por una estrella internacional? Este episodio no solo reveló tensiones en la industria musical, sino que abrió un debate sobre la ética de las adaptaciones culturales. ¿Qué tan lejos puede llegar un artista al reinterpretar una obra? En los años 60, la práctica de adaptar éxitos en inglés al español era común en América Latina. Artistas como César tomaban canciones extranjeras y las transformaban con letras que resonaban con el público local. Sus versiones de temas de Anka, como Diana y Historia de mi amor, no eran traducciones literales, sino reinterpretaciones que capturaban emociones universales.
Este enfoque permitió que el rock se arraigara en México, pero también generó fricciones con los compositores originales. En una entrevista con Carlos Alazraqui en el Canal 40, César explicó que la disputa se resolvió amigablemente e incluso forjó una amistad con Anka, quien llegó a considerarse el César Costa canadiense. Pero, ¿qué nos dice esto sobre los derechos de autor en una era menos regulada? La controversia con Anka no fue un caso aislado. Otros artistas latinos, como Los Panchos con sus versiones de boleros, enfrentaron críticas similares por reinterpretar canciones sin autorización explícita. En el caso de César, su talento para adaptar letras al contexto mexicano fue clave para su éxito, pero también lo puso en el ojo del huracán. Algunos fans especulaban que Anka estaba celoso del alcance de César en América Latina, mientras que otros creían que César se había aprovechado de la fama de Anka. Sin evidencia concreta, estas teorías reflejan cómo la fama siempre viene acompañada de sospechas. ¿Fue César un innovador que dio nueva vida a estas canciones, o cruzó una línea ética al no dar el crédito debido? El impacto de esta polémica fue limitado, pero dejó una marca en la percepción de César. En una industria donde los derechos de autor eran un terreno gris, su caso destacó la necesidad de regulaciones más claras. Comparado con disputas modernas, como las de sampling en el hip hop, el conflicto de César parece casi inocente. Sin embargo, en su momento, fue un recordatorio de las tensiones entre la creatividad y la propiedad intelectual. ¿Cómo equilibras el respeto por el trabajo de otro artista con la libertad de crear algo nuevo? Este dilema sigue siendo relevante en la música actual, donde las colaboraciones y los remixes son moneda corriente. Mientras César resolvía esta tormenta, su vida personal permanecía envuelta en misterio. Los rumores sobre su vida amorosa comenzaban a circular, pero él siempre mantuvo las puertas cerradas. ¿Qué secretos guardaba el hombre detrás del escenario? Acompáñanos para descubrirlo. César Costa, a pesar de su fama deslumbrante, ha sido un maestro en mantener su vida personal fuera del reflector. En una industria donde los escándalos amorosos suelen ser el pan de cada día, César optó por la discreción, un rasgo que lo distingue de otros íconos de su tiempo. Lo poco que sabemos es que tiene una hija, Fernanda Roel, una talentosa fotógrafa, y 3 nietos que llenan de orgullo su vida. Pero, ¿quiénes han sido las personas que han compartido su corazón, y por qué ha elegido guardar silencio sobre su vida amorosa? En una entrevista con Milenio en 2023, César definió el éxito como ser mejor esposo, padre, abuelo, amigo, una declaración que sugiere una vida familiar sólida pero que ofrece pocos detalles. La ausencia de información sobre su pareja o matrimonios ha alimentado especulaciones durante décadas. En los años 60, rumores sugerían romances con figuras del espectáculo, pero nunca se confirmaron. En una época donde las estrellas masculinas enfrentaban la presión de proyectar una imagen romántica pero intachable, la privacidad de César parece una elección deliberada. ¿Fue esta discreción una estrategia para proteger su carrera? ¿O simplemente un reflejo de sus valores? Fernanda Roel ofrece una ventana al lado humano de César. En redes sociales, comparte imágenes de un padre y abuelo cariñoso, lejos de la imagen de ídolo inalcanzable. Estas publicaciones contrastan con los rumores de la época, que especulaban sobre si César evitaba el matrimonio para preservar su estatus de galán. Comparado con figuras como Pedro Infante, cuya vida amorosa fue un libro abierto, César eligió un camino opuesto. Esta decisión lo protegió de escándalos, pero también generó preguntas. ¿Fue su vida personal tan perfecta como su imagen pública, o simplemente sabía manejar los rumores con maestría? El contexto de los años 60 y 70 era particularmente exigente para las estrellas masculinas. La sociedad mexicana esperaba que fueran románticos en el escenario, pero modelos de virtud fuera de él. César navegó estas expectativas con una elegancia que lo convirtió en un símbolo de clase. Sin embargo, esta fachada no estaba exenta de costos. Mantener su vida privada bajo llave requería un esfuerzo constante, especialmente bajo el escrutinio de los medios. ¿Qué tan difícil es vivir bajo una lupa sin revelar tus secretos más íntimos? La historia de César nos hace cuestionar si la privacidad es un lujo que las celebridades de hoy han perdido. Imagina ser una estrella cuya vida personal es un rompecabezas para el público. La discreción de César no solo lo protegió, sino que añadió una capa de misterio que lo hizo aún más fascinante. En un mundo donde las redes sociales exponen cada detalle, su historia nos invita a valorar el poder del silencio. ¿Qué aspectos de tu vida prefieres mantener en privado? Y
¿Por qué? Mientras César guardaba su corazón, su carrera financiera también era un enigma. ¿Cómo logró mantenerse a flote en una industria tan volátil? Aunque no existen datos precisos sobre el patrimonio de César Costa, su carrera de más de 6 décadas sugiere una estabilidad financiera que muchos envidiarían. Desde sus discos con Orfeón en los años 60 hasta su icónico papel en Papá Soltero, César diversificó sus ingresos a través de la música, el cine y la televisión. Pero, ¿cómo logró mantenerse relevante y económicamente sólido en una industria conocida por sus altibajos? Su formación en Derecho por la UNAM parece haber sido un factor clave, dotándolo de una mentalidad analítica que lo ayudó a navegar el mundo del espectáculo. En los años 60, sus discos, como Para enamorados, vendieron cientos de miles de copias, según estimaciones de la industria. Estas cifras, combinadas con sus apariciones en películas como Juventud Rebelde y programas como La Carabina de Ambrosio, le aseguraron una base económica sólida. Sin embargo, la época no estaba exenta de riesgos. Rumores sugerían que algunos artistas de su generación, como ciertos íconos del rock, enfrentaron problemas financieros por malas inversiones o excesos. César, en cambio, parece haber sido más prudente. ¿Fue su educación legal la clave para evitar las trampas del estrellato? Su rol como embajador de la UNICEF desde 2004, que mantuvo por más de 16 años, también habla de su estabilidad. Este cargo requiere no solo prestigio, sino una imagen impecable, algo que pocos artistas logran mantener. Comparado con otros íconos de los 80 que cayeron en bancarrota, como ciertos músicos de rock, César parece haber manejado sus finanzas con astucia. La ausencia de escándalos financieros es notable, mientras otros enfrentaban titulares por deudas, César mantuvo un perfil bajo. Contó con asesores brillantes, o su estilo de vida modesto fue la clave. La industria del entretenimiento es un terreno inestable, donde el éxito de hoy no garantiza el de mañana. César, sin embargo, logró diversificar sus proyectos, desde el doblaje en Coco hasta la conducción de programas como Un Nuevo Día. Esta versatilidad no solo le aseguró ingresos, sino que lo mantuvo relevante. En una entrevista con Profeco, César habló de la importancia de la responsabilidad, un valor que parece haber aplicado a sus finanzas. ¿Qué decisiones financieras lo ayudaron a construir un legado tan duradero? Imagina construir una carrera de décadas sin caer en las trampas del derroche. La historia de César nos enseña que el éxito financiero no se mide solo en ceros, sino en la capacidad de tomar decisiones conscientes. ¿Qué estrategias usas para mantener el control de tus finanzas en tiempos inciertos? Su estabilidad económica es solo una parte de su legado. Ahora, veamos cómo César conquistó la televisión con Papá Soltero. En 1987, César Costa dio un giro monumental a su carrera al protagonizar Papá Soltero, una serie que marcó un antes y un después en la televisión mexicana. Interpretando a César, un padre viudo que criaba a sus 3 hijos con humor y ternura, logró conectar con audiencias de todas las edades. Este programa, que se emitió hasta 1994, no solo fue un éxito en México, sino que conquistó corazones en toda América Latina. ¿Qué hizo que esta comedia familiar se convirtiera en un hito cultural y cómo cambió la percepción pública de César? Papá Soltero llegó en un momento donde las comedias familiares eran escasas en México. La serie abordaba temas universales como la paternidad, el duelo y la resiliencia, envueltos en un humor cálido que resonaba con el público. Según datos de Televisa, el programa alcanzó índices de audiencia récord, superando el 30% en sus mejores años, un logro impresionante en una era sin streaming. La química entre César y el elenco, que incluía a talentos como Edith Márquez y Gerardo Quiroz, fue clave para su éxito. Pero, ¿cómo logró César, ya un ícono musical, reinventarse como el papá favorito de la televisión? Detrás de cámaras, no todo era tan idílico. Rumores sugerían tensiones en el set, con especulaciones sobre diferencias creativas entre César y los productores. Aunque nunca se confirmaron, estas historias reflejan los desafíos de mantener un proyecto tan ambicioso. La presión de liderar una serie que definía el entretenimiento familiar era enorme, especialmente en un México donde los valores tradicionales aún pesaban. César, con su experiencia en el escenario, supo mantener la armonía. Pero, ¿qué sacrificios implicó liderar un elenco tan diverso bajo el escrutinio público? El impacto de Papá Soltero trascendió la pantalla. La serie redefinió cómo se
Representaban las familias en la televisión mexicana, abriendo paso a narrativas más inclusivas y humanas. Comparada con otras comedias de la época, como Cachún Cachún Rara, Papá Soltero destacaba por su calidez y autenticidad. Su éxito llevó a un spin-off, Cosas de Casados, y una película en 1995, consolidando el legado de César. ¿Fue este el punto culminante de su carrera, o simplemente otro capítulo en su historia de reinvención? La serie también tocó fibras personales en el público. Para muchos, César no era solo un personaje, sino un reflejo de los desafíos de criar una familia en tiempos difíciles. En un México de los 80, marcado por crisis económicas, Papá Soltero ofrecía un escape y una inspiración. ¿No es increíble cómo una serie puede convertirse en un espejo de las luchas y esperanzas de una sociedad? La habilidad de César para encarnar este papel nos recuerda el poder de las historias bien contadas. Piensa en un programa que marcó tu infancia o adolescencia. Para millones, Papá Soltero fue ese refugio que los hacía reír y reflexionar. La versatilidad de César para pasar de ídolo musical a figura televisiva nos invita a preguntarnos, ¿qué talentos propios podríamos explorar para reinventarnos? Mientras Papá Soltero consolidaba su legado, César ya preparaba su siguiente acto: conquistar el cine y la televisión en otros formatos. César Costa no se conformó con dominar la música, su incursión en el cine y la televisión lo convirtió en un artista multifacético que dejó huella en múltiples disciplinas. Desde los años 60, participó en películas como Juventud Rebelde y Alazán y Enamorado, donde su carisma y presencia escénica lo hicieron destacar. Pero, ¿cómo logró transitar con éxito entre géneros tan diversos, y qué desafíos enfrentó al diversificar su carrera? En el cine, César capitalizó la fiebre del rock and roll con películas que combinaban música, comedia y romance. Producciones como Juventud Rebelde, 1961, no solo mostraban su talento vocal, sino que capturaban el espíritu de una juventud en busca de identidad. Según estimaciones, estas películas atraían a miles de espectadores, especialmente jóvenes, consolidando a César como un ídolo de taquilla. Sin embargo, algunos críticos las tachaban de superficiales, argumentando que priorizaban el entretenimiento sobre la profundidad. ¿Era esto una crítica justa, o simplemente un reflejo de una época que buscaba diversión ligera? En la televisión, su trabajo en La carabina de Ambrosio, 1978 a 1987, demostró su habilidad como presentador y comediante. Este programa de variedades, que mezclaba sketches, música y entrevistas, era un favorito de las familias mexicanas. Sin embargo, rumores sugerían que César enfrentaba presión para mantener el programa fresco en un mercado competitivo, con especulaciones sobre tensiones con productores por el control creativo. Su capacidad para adaptarse a estos retos sin perder su encanto fue clave. ¿Cómo lograba mantener su profesionalismo en un entorno tan exigente? El impacto de César en el cine y la televisión no puede subestimarse. Mientras figuras como Cantinflas dominaban la comedia tradicional, César trajo una modernidad que resonaba con la juventud. Sus películas y programas no solo entretenían, sino que ayudaron a moldear el entretenimiento mexicano en una era de transición. Comparado con otros íconos de su tiempo, su versatilidad era única, podía cantar, actuar y presentar con la misma naturalidad. ¿Qué tan difícil es destacar en disciplinas tan distintas en un mundo que premia la especialización? Imagina ser una estrella que debe dominar múltiples roles bajo la mirada crítica del público. La trayectoria de César nos inspira a explorar nuestras propias habilidades, incluso cuando el camino parece arriesgado. ¿Qué talentos has querido desarrollar, pero aún no te has atrevido a probar? Su éxito en cine y televisión es solo una faceta de su legado. Su compromiso social lo llevaría a nuevos horizontes. En 2004, César Costa asumió un rol que trascendió su fama artística. Se convirtió en embajador de la UNICEF, un honor que refleja su compromiso con los derechos de los niños. Durante más de 16 años, ha trabajado incansablemente para promover la educación y combatir la pobreza infantil. Pero, ¿qué motivó a una estrella de su calibre a dedicar su tiempo a esta causa, y cómo ha moldeado su legado? Ser embajador de la UNICEF no es un título honorífico, requiere una dedicación real y una reputación intachable. César, con su imagen de caballero y su historial libre de escándalos, era el candidato ideal. Según datos de la UNICEF, sus campañas alcanzaron a millones de personas en México y América Latina, promoviendo iniciativas que han mejorado la vida de miles de niños. Sin embargo, algunos críticos cuestionaban si su rol era más simbólico
que práctico, sugiriendo que su fama era la principal herramienta. ¿Es suficiente que una celebridad preste su imagen, o debe ir más allá? Comparado con otros embajadores, como Angélica Rivera, César mantuvo un enfoque discreto, priorizando resultados sobre publicidad. Su labor incluyó campañas para la educación inclusiva y la protección infantil, áreas donde México enfrentaba retos significativos. Según Profeco, su trabajo ayudó a visibilizar problemas como la desnutrición infantil, que afectaba a millones en los años 2000. Pero, ¿fue su participación una estrategia para mantenerse relevante o un reflejo genuino de sus valores? El impacto de César como embajador humanizó su imagen. Mientras que en los 60 era un ídolo juvenil, en el siglo XXI se convirtió en un símbolo de responsabilidad social. Este cambio nos hace reflexionar sobre el poder de las celebridades para influir en el cambio. Comparado con figuras internacionales como Audrey Hepburn, también embajadora de la UNICEF, César demostró que el impacto no depende del alcance global, sino de la autenticidad. ¿Cómo deciden las estrellas usar su plataforma para el bien común? Imagina tener la oportunidad de usar tu influencia para cambiar vidas. La labor de César nos recuerda que todos, sin importar nuestra posición, podemos contribuir a un mundo mejor. ¿Qué causa te apasiona y cómo podrías apoyarla con tus recursos? Su compromiso social es solo una parte de su historia. Ahora, veamos cómo se mantiene vigente a sus 83 años. En 2021, una foto de César Costa celebrando su 80 cumpleaños se volvió viral, mostrando un estado físico que desafiaba su edad. A los 83 años, sigue siendo una figura respetada, con una vitalidad que asombra a propios y extraños. Pero, ¿cómo ha logrado mantenerse relevante en un mundo tan diferente al de sus inicios, y qué retos enfrenta en la era digital? Su longevidad no es solo física, sino cultural. En 2014, recibió el Latin Grammy de Excelencia Musical, un reconocimiento a su impacto en la música latina. Este premio, junto con su labor en la UNICEF, demuestra que César no se quedó anclado en el pasado. Sin embargo, rumores sugieren que algunos jóvenes lo ven como una figura del ayer, desconociendo su influencia. Las redes sociales, con memes comparándolo con Chabelo o Maribel Guardia, reflejan su popularidad, pero también el desafío de conectar con nuevas generaciones. ¿Es justo que un pionero sea reducido a un meme? Según Univision, estos memes generaron miles de interacciones, mostrando que César sigue siendo relevante, aunque de una manera distinta. Su capacidad para adaptarse, desde el doblaje en Coco hasta apariciones en programas como Un Nuevo Día, demuestra una versatilidad envidiable. Pero, ¿cómo se siente ser un ícono en un mundo dominado por lo digital, donde la fama es efímera? Su entrevista con Milenio en 2023 sugiere que su prioridad no es la fama, sino ser un mejor ser humano. César ha evitado los escándalos, algo excepcional en una carrera tan larga. Mientras otros artistas enfrentaban controversias, él mantuvo una imagen de elegancia y profesionalismo. Esto ha llevado a especulaciones. ¿Es su vida realmente tan impecable, o simplemente domina el arte de la discreción? Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo gestionamos nuestra imagen en un mundo que todo lo expone. ¿Qué estrategias usas para mantener tu autenticidad en un entorno crítico? Imagina llegar a los 83 años con un legado que sigue inspirando. La vitalidad de César nos desafía a cuidar nuestro cuerpo, mente y propósito a cualquier edad. ¿Qué estás haciendo hoy para construir una vida plena a largo plazo? Su historia no termina aquí. Su definición del éxito nos lleva a un último capítulo de reflexión. En una entrevista con Milenio, César Costa definió el éxito no como fama o riqueza, sino como ser mejor esposo, padre, abuelo, amigo. Esta filosofía, sencilla pero profunda, encapsula una vida marcada por la integridad y el equilibrio. Pero, ¿cómo aplicó estos valores en una carrera llena de presiones, y qué lecciones nos deja su enfoque? A lo largo de su trayectoria, César enfrentó rumores, controversias y expectativas. Desde la disputa con Paul Anka hasta las especulaciones sobre su vida amorosa, siempre mantuvo la compostura. Comparado con otros íconos que sucumbieron a escándalos, como ciertos músicos de los 80, César es un modelo de consistencia. Su capacidad para navegar la fama sin perder su esencia sugiere una fortaleza interna poco común. ¿Qué podemos aprender de alguien que priorizó los valores sobre los titulares? Su relación con su hija Fernanda y sus nietos revela un lado humano que pocos conocen. En una industria donde la fama a menudo eclipsa a la familia, César eligió poner a sus seres queridos primero.
Esta decisión nos hace preguntarnos, ¿qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por nuestras ambiciones, y valen la pena? Su vida nos muestra que el éxito verdadero no se mide en aplausos, sino en las conexiones que nutrimos. El legado de César trasciende generaciones. Mientras los jóvenes de los 60 bailaban con sus canciones, los de los 90 crecieron con Papá Soltero. Hoy, su influencia vive en premios, memes y su labor social. Pero, ¿cómo evolucionará su imagen en el futuro? En un mundo obsesionado con lo nuevo, César nos recuerda la importancia de la autenticidad. ¿Qué legado quieres construir, y cómo lo estás forjando hoy, desde sus días como pionero del rock and roll hasta su papel como embajador de la UNICEF? César Costa ha tejido un legado que combina talento, elegancia y compromiso. A sus 83 años, sus revelaciones nos invitan a reflexionar sobre el valor de la autenticidad en un mundo cambiante. ¿Qué nuevas historias nos deparará este ícono? Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte tus teorías en los comentarios. Si quieres seguir explorando las vidas de leyendas mexicanas, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla. Nos vemos pronto.